Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF, que también va a publicarse en el canal de Diálogos Transatlánticos. Soy Antón García Fernández y les hablo, como siempre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un programa del En vez de la página muy especial. Primero porque, además de audio, también tiene vídeo, eso es lo primero, cosa que no ha ocurrido en el podcast antes, con lo cual esto no es un podcast, sino lo que ahora la gente llama un videocast, y entonces pues es lo que vamos a hacer. Pero sobre todo es importante e interesante este programa por el invitado que tenemos hoy, que es un invitado verdaderamente de excepción, colaborador del diario El Mundo en España, guionista de cine, de televisión, de radio, novelista con varias novelas publicadas y sobre todo por lo que a mí respecta, autor de innumerables libros de divulgación sobre cine, sobre música principalmente, un hombre que es amante del cómic, del universo de Tintín, de la misma manera que yo. Tiene un blog que se llama El Insolidario, que yo sigo convenientemente y regularmente. Y en el año 2017, es decir, hace solamente un par de años, publicó un estudio a fondo sobre la filmografía del gran David Lynch, que se llama David Lynch, el onirismo de la modernidad. Está ahí al otro lado de la línea cibernética y le damos la bienvenida a este episodio del En vez de la página. Javier Memba, muchas gracias, Javier, por estar ahí al otro lado charlando con nosotros y respondiendo a esta llamada. Gracias a ustedes, es un placer. Pues realmente yo conozco su obra ya desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, mi padre tiene algunos de sus libros, mi tío también, sobre todo los libros que tienen que ver con el cine. El cine para mí es también una pasión y entonces pues al estar leyendo su currículum yo pensé, este es un invitado necesario para el En vez de la página, para este canal y también para el canal de Diálogos Transatlánticos y entonces pues bueno, hay tanto que podría preguntar que bueno, esta conversación podría durar horas, horas y horas. Pero bueno, tengo aquí algunas preguntas para ir dirigiendo un poco la conversación. Si vemos la bibliografía que usted ha publicado a lo largo de los años, de ya muchas décadas, vemos que siente usted una pasión por el cine, por la música y también por la literatura, como estudioso y como creador también. ¿Cuáles son algunos de esos primeros recuerdos que usted tiene sobre el cine, sobre la música o sobre la literatura? Bueno, la primera referencia mía cultural y mi primer recuerdo es la película Tres lanceros bengalíes de Henry Hathaway, que la vi con una prima de mi madre, no curiosamente con mi madre me llevó al cine, yo me crié con mi madre, mis padres estaban separados y mi madre me llevó al cine, me inició en la afición, me pasa pues hasta cierto punto como le pasaba a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Ella fue la que me inició, pero sin embargo la primera película no la vi con ella, la vi con una prima de ella. Era un programa de esos dobles, uno de los antiguos programas dobles de esos que había en Madrid, y eran dos películas, Tres lanceros bengalíes de Henry Hathaway y Atari de Howard Hawks. Me acuerdo, al final, los que conozcan la peli, Tres lanceros bengalíes, recordarán que al final hay un momento en que se ha muerto el personaje que interpreta a Gary Cooper, ha muerto en la batalla, y entonces, bueno, pues dice el oficial al mando, dice, como es costumbre en este regimiento, condecoraremos a su caballo. Y entonces al ponerle la condecoración al caballo, yo no era cinéfilo, por supuesto, porque cinéfilo lo fui mucho después, pero sí sentí, bueno, pues yo creo que tuve lo que luego mucho después me enteré que es el síndrome de Stendhal, el primer éxtasis ante la belleza. Eso me pareció una cosa sublime. Y luego la siguiente referencia cultural, o incluso la primera junto con esta, no sabría decir cuál de las dos es mi encuentro con la estrella misteriosa de la aventura de Tintín. Mi madre era profesora de inglés y entonces un alumno de ella, yo me imagino que para halagarme a mí, o para halagarla a ella, perdón, a través de mí, me regaló este libro. Todavía no sabía leer y fue un amor que todavía perdura y es una de las cosas. Ya no leo a Tintín, pero leí sistemáticamente hasta los 16 años. Ahora lo que hago es que vivo lleno de objetos de Tintín. Tengo a Tintín, la imagen de Tintín me procura el don de la infancia infinita, ¿no? Y es lo que los tintinófilos
es lo que lo sabemos, ¿no? La dulce idolatría que profesamos a Tintín nos devuelve el don de la infancia infinita. Ya que habla de Tintín, creo que quiero andar un poquito más en ese tema, porque es un tema que a mí me interesa mucho personalmente. En mi canal de YouTube tengo varios vídeos en los que analizo cada uno de los álbumes de Tintín. Llevo más o menos la mitad en estos momentos de la serie, me quedan unos 11 o 12 todavía por hacer, y para mí Tintín también está unido a algunos de mis primeros recuerdos referentes a los libros, ¿no? Y también tengo que decir que Tintín me ayudó muchísimo también en mi aprendizaje de la lengua francesa, porque, bueno, habiendo sido escrito originalmente en francés, pues cuando yo empecé a estudiar francés, pues Tintín también me ayudó un poco a ir mejorando, ¿no? A través de esas historias. Ahora Tintín cumple este mismo año, que ya está a punto de acabar, de hecho, 90 años. 90. Y lo que me gustaría saber, algo que siempre me interesa cuando hablo con gente que está interesada en Tintín, es qué es o qué partes o qué elementos del universo de Tintín realmente a usted le atraen o le han atraído. Es decir, ¿por qué Tintín es un personaje que 90 años después, casi un siglo después, sigue teniendo esa vigencia? A mí también lo comprendí después, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo sintetiza el siglo XX, la historia del amado siglo XX, entre la Revolución Soviética y las dictaduras latinoamericanas. De pequeño, claro, cuando lo leía de Tintín de pequeño, que como decía la publicidad de los álbumes, es una lectura de jóvenes de 7 a 77 años, ¿no? Cuando lo leía de pequeño me llamaba mucho la atención su capacidad para reproducir de una forma jovial la contemporaneidad, pero era una contemporaneidad que a mí se me escapaba, porque yo leía a Tintín en la imagen del mundo contemporáneo, ¿no? Como yo leía a Tintín en los años 60 y entonces La estrella misteriosa está situado en los años 40 y a mí se me escapaba, me parecía como en mi primer yo, por así decirlo, en el niño que era entonces, había como un antagonismo, un anacronismo entre la imagen de las viñetas del Gran Hergé y la realidad que yo veía, pero se me asemejaba, me parecía un pasado próximo. Y ahora es lo que más me llama la atención, su capacidad para reproducir de una forma jovial la realidad, la historia del amado siglo XX. Muchas veces yo creo que en el caso de Tintín, en el caso de Hergé, se malinterpreta mucho del contenido de esos álbumes, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los álbumes del inicio, ¿no? Yo siempre pienso que cuando la gente critica algún álbum como Tintín el Congo, por ejemplo, o Tintín el País de los Soviets, bueno, es lógico criticarlo desde un punto de vista del siglo XXI, pero yo creo que hay que tener en cuenta también el contexto histórico y social, ¿no? En el que se publican y se crean estos libros. ¿Usted piensa que son justas esas críticas que a veces recibe Hergé por el contenido de sus libros, o quizá están un poco fuera de contexto? Están muy mal intencionadas. De entrada no se pueden juzgar las cosas fuera de su contexto. Todo el racismo que se dice que puede haber en Tintín en el Congo era un racismo consustancial a toda la sociedad de ese tiempo. O sea, Hergé, que era mucho menos racista, por ejemplo, que Griffith. ¿Y qué vamos a hacer con Griffith? ¿Lo vamos a condenar también? ¿No? Y cuando hizo una apología del Ku Klux Klan meridiana, ¿no? O los dobladores que doblaban Aquí lo que el viento se llevó y ponían un acento ridículo a los afroamericanos que retrataban, ¿no? No se deben de juzgar las cosas desde nuestra perspectiva, las cosas del pasado, porque, insisto, era como el resto de la sociedad y aún así era mucho menos racista. Y cuando a Hergé le acusaban de racista, Hergé enmendó todo lo que pudo. Hay una viñeta proverbial en Tintín en el Congo, que está Tintín y Milú, están en una escuela y están enseñando una pizarra que pone: ahora os voy a hablar de vuestra patria, Bélgica. Y cuando Hergé empezó a ser acusado de imperialista, de colonialista, de racista y todo eso, enmendó la viñeta en las nuevas ediciones y puso 2 y 2 son 4. Y luego el anticomunismo, el único álbum que era anticomunista como toda la burguesía católica en Europa, en todo el amado siglo XX, ¿no?
Le siguen condenando los que, sin embargo, pasan por alto el estalinismo, el exaltado estalinismo de Pablo Neruda, el exaltado estalinismo nunca negado de Rafael Alberti, lo que no fue óbice para que le dieran el premio Cervantes, el exaltado estalinismo de Miguel Hernández. Esos son los mismos que siguen condenando a Hergé por anticomunista. Y el único álbum que no enmendó Hergé fue precisamente Tintín en el país de los soviéticos, que no se reeditó hasta que ya, bueno, hasta que ya se convirtió en una leyenda del siglo XX. Era por eso, porque él mismo se vio incapaz de enmendar una cosa que no tenía enmienda, que es un álbum claramente anticomunista, como toda la burguesía católica en toda Europa en el siglo XX. Entonces, sí, juzgarle desde ahora, claro, sí, pero bueno, era mucha gente así, y además es que los que se quedan con eso, por ejemplo, no se dan cuenta que el Loto Azul es el primer álbum que denuncia la invasión japonesa de China. Hergé es el primero que denuncia la anexión de la Alemania, anexión que no invasión, anexión de la Alemania hitleriana de Austria en el centro de Otokar. Claro, o sea, es muy intencional. Es más, un órgano de la izquierda francesa como en Liberación, cuando se murió Hergé, todas las viñetas o sea, todas las ilustraciones del periódico, todas las fotografías se produjeron con ilustraciones de Hergé. Es muy curioso que se digan todas estas cosas que se dicen de Hergé y sin embargo no se digan de Asterix, que es mucho más imperialista, sin duda alguna. Asterix, cuando no entiende una cosa, se lía a puñetazos, una violencia, y Tintín se muestra tolerante, es indigenista mucho antes que lo fuera a la izquierda, en el Templo del Sol. O sea, efectivamente, los que amamos a Tintín, los que amamos a Hergé, sabemos quién era Hergé, que era, pues sí, era un señor de la derecha católica, ¿no? Y efectivamente, nunca quiso, era amigo de León Degrelle, uno de los prohombres de los nazis. Bueno, Hitler dijo que el hijo que le hubiera gustado tener, y sin embargo siempre se negó a dibujar para Hergé, para el partido reisista, para el partido de los nazis belgas, que era el de su amigo León Degrelle. Tintín evolucionó, insisto, pasó de rechazar el comunismo al escepticismo de Tintín y los pícaros. Ahí se ve claramente como todas las dictaduras son iguales, como de hecho nos demuestra la experiencia en Latinoamérica, ¿no? Con los redentores de los pobres que han sido exactamente igual que los redentores de la patria. Sí, además creo que es interesante también ver que Hergé y también Tintín, evidentemente, vivió algunos de los acontecimientos más importantes de la historia mundial durante el siglo XX, acontecimientos que además ponían a Hergé en una situación bastante difícil, como a muchas otras personas en esos momentos, porque claro, cuando tenemos la posibilidad de ver hacia atrás y ver la historia desde una perspectiva actual, pues evidentemente es mucho más fácil hacer juicios de valor, ¿no? Pero estando ahí en el momento es mucho más difícil. Y quien critica, por ejemplo, a Hergé como colaboracionista nazi, se olvida, por ejemplo, del Cetro de Ottokar, que es quizá uno de los álbumes que están más en contra del totalitarismo, el que sea, pero en este caso evidentemente estaba claro cuál era. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es decir, si Hergé era colaboracionista nazi, ¿por qué antes de eso publica un álbum como el Cetro de Ottokar? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero es que además es muy importante también tener en cuenta que a pesar de todo, en los, pues no sé, 50 o 50 y tantos años en los que Hergé trabajó en Tintín y publicó álbumes de Tintín, se transparenta en esos álbumes, bueno, más allá del contenido, a veces un poco, pues, hay un contenido en algunos de esos álbumes que evidentemente es polémico, ¿no? Desde el punto de vista actual, pero también se transparentan en esos álbumes un contenido que tiene mucho que ver con la educación como usted decía, católica de Hergé, pero también, y creo que esto es muy importante, con los valores del Boy Scout que él mantuvo a lo largo de toda su vida y que yo creo que se transparentan en las obras, ¿no? Claro. Usted dice, bueno, ustedes en Tennessee lo saben, Hergé era un indigenista. Hergé, como buen Boy Scout, admiraba muchísimo a los nativos estadounidenses, ¿no? Como buen Boy Scout. Y en Tintín en América les rinde varios tributos, ¿no? Yo no sé, evoluciona como el pensamiento de
de la burguesía europea católica en el siglo XX, que va del anticomunismo de los años 20 al escepticismo de los 70. Yo lo veo así. A mí siempre me sorprendió que Hergé hubiese redibujado Tintín en el Congo, pero no Tintín en el país de los soviets. Porque evidentemente los dos son controvertidos a día de hoy, ¿no? Por diferentes razones. Pero creo que lo que usted comentaba antes tiene mucho que ver quizá con la razón, ¿no? Porque evidentemente Tintín, el país de los soviets, es un libro más abiertamente anticomunista, que además tiene que ver con el hecho de que Hergé prácticamente no se estaba documentando nada para hacer estos primeros álbumes. Había leído el Moscú sans voile o Moscú sin velos, que era un libro claramente y abiertamente anticomunista, y entonces pues eso más o menos lo transpuso a las planchas que publicaba diariamente, ¿no? Entonces es un libro que tiene mucha menos aventura real que por ejemplo Tintín en el Congo, y entonces creo que es un libro más difícilmente redibujable que los siguientes, ¿no? Entonces creo que en eso tiene mucha razón en lo que comenta. Sí, yo desde luego estoy convencido que no. De hecho, no se publicó cuando ya empezó. En Vida de Hergé se publicó al final me parece que en los años 70, al final. Hergé muere en el 83 y Tintín en el país. Yo tengo una edición del año 84, así, la primera española. Pero era él mismo el que no quería. El que no quería publicarlo. Hergé, cuando en la posguerra, cuando es acusado de colaboracionista y no le dejan colaborar se ha ido la imagen, no sé si, y no le dejan seguir colaborando con los periódicos, porque había trabajado en el periódico Le Soir, que era un periódico colaboracionista. Había seguido publicando viñetas, era todo lo que había hecho, ¿no? Y mientras está un periódico que lo condenan a lo peor que pueden condenar a una persona que colabore con la prensa, a no poder firmar nada en prensa, él se dedica a homogeneizar el dibujo de todos sus álbumes anteriores, ¿no? Y siempre que le dicen, por ejemplo, cuando iba a hacer una edición estadounidense que tenía peculiaridades, ¿no? Decían, aquí no puede salir pues la escena esa del cangrejo de las pinzas de oro, que salía un africano de color dando con un azote, una vara a un blanco, y él lo quitaba. Él no quería, era una persona de buena voluntad, y cuando le dicen, la acusan de imperialista, enmienda todo lo que puede Tintín en el Congo, y así con todo lo que le dicen los editores de cada país. Y no es él, como sabe que es imposible enmendar el anticomunismo de Tintín en el país de los soviéticos, decide no editarlo, y se edita ya al final cuando ya es pues el Ye quien es ahora. Y eso que decía usted de que efectivamente la gente, el Ye dibuja, Tintín en el país de los soviéticos sin apenas documentarse o documentándose nada más que en las lecturas que le aconseja el padre Ballet, su director espiritual, que era un conocido anticomunista, ¿no? Pues es lo mismo que hacen los conocidos comunistas al criticar ahora, hoy por hoy, la obra del Ye. Insisto, pasando por alto el exaltado stalinismo de Pablo Neruda, por ejemplo. Por otro lado, lo que usted mencionó hace un momento acerca de los nativos americanos y la fascinación que Hergé tenía con ellos y con su historia y con también los sufrimientos a los que fueron sometidos, es algo que pues tiene en común con muchas personas de su generación, como Jacques Brel, el cantante belga también, y bueno, muchas otras personas que desde Europa, en cierto sentido, romantizaban un poco pues la cultura indígena, pero al mismo tiempo sentían una verdadera fascinación por ella. Yo creo que Hergé la sintió a lo largo de toda su vida, realmente, ¿no? Sí, bueno, en los Boy Scouts, que para él fueron fundamentales, tienen muchos códigos y muchas. En los Boy Scouts admiran mucho a los nativos americanos, mucho. Y las hogueras, se ve claramente una fascinación o sea, no sé, todos los aspectos de western que hay en Tintín en América, es un western pro-indio, como luego sería como luego todo el cine todos los westerns de Hollywood en los años 60, cuando el nuevo entendimiento que traen los años 60 son o pro-indios o ecologistas, pues el Ye también se adelanta a eso. Ya era un adelantado
en muchos aspectos a su tiempo. Sobre todo era un hombre de buena voluntad. Le decían una cosa, que esto puede molestar a alguien, y él lo procuraba enmendar. De hecho, redibujó incluso obras como La Isla Negra que ocurrían en el Reino Unido porque su editor británico se lo pidió para modernizar un poco pues los escenarios y los paisajes, algunas cuestiones políticas que aparecen también en Tintín, el País del Oro Negro, que tenían que ver con Gran Bretaña y con Inglaterra, pues también decidió pues, enviar a Bob de Moor a uno de sus colaboradores a Inglaterra y hacer nuevos sketches para mejorar y para modernizar, ¿no? esas aventuras, y por eso hay tantas versiones diferentes de La Isla Negra, pero eso lo hizo porque se lo pidieron y él aceptó hacerlo así, ¿no? Sí, sí, efectivamente. A mí, antes hemos citado usted a Bob de Moor, a mí Bob de Moor me gusta mucho. Me gusta mucho Cory el grumete, por ejemplo, y me gusta mucho el enigmático señor Varela. Yo creo que el triunvirato de discípulos de Hergé, Bob de Moor, Jacques Martin, el de Alice, el de Cory el grumete, y esos serían los dos discípulos fundamentales de Hergé, también en la revista Tintín. Y efectivamente, sí, en Tintín y el Oro Negro enmienda pues toda la parte esta, todas las referencias que hay al sionismo, ¿no? Sí, claro, con todo lo que decían, él lo hacía, él no quería, él era una cosa jovial, que es lo primero que transmite la lectura de Tintín, es una cosa jovial. A mí me llama por eso siempre mucho la atención que se metan más con Tintín que Asterix. Asterix es mucho más violento, mucho más intolerante. Asterix llega a un sitio que no lo entiende y se da a puñetazos. Eso nunca lo hace Tintín. Tintín lo comprende todo. Y desde un punto de vista cómico también, en cierto sentido, pero es pues bastante más chauvinista, ¿no? En ese sentido, Asterix, porque todo lo que tiene que ver con Asterix está visto desde una óptica de la cultura francesa, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Yo hace poco escribía también, porque también Asterix, como ya sabemos, en la revista Piloto, y hace poco fueron los 60 años. El mes pasado yo escribí un artículo también sobre, y esa era mi teoría y es verdad, o sea, lo sabemos los aficionados, no lo sabemos a ciencia cierta, no hay ningún documento que lo demuestre, pero todo parece indicar que fue un encargo preciso de Gaulle, porque la cultura francesa, después en la posguerra, se da cuenta que está siendo desplazada por la cultura anglosajona. Francia había sido la referencia cultural del mundo entero, empezando por Estados Unidos, Inglaterra incluso, ¿no? Y en la posguerra empieza a ser desplazada. Entonces, de Gaulle, todos los dirigentes franceses se dan conscientes de que la cultura es uno de los pilares, su cultura, de la grandeza de Francia, y otras cosas porque Francia, en teoría, fue el país que se inventó la cultura, la libertad y otras grandezas, ¿no? Y que eso lo están perdiendo porque, no sé, el norte cultural empieza a ser Estados Unidos y Inglaterra en mayor medida, porque con el rock and roll que tanto amamos, ¿no? Y con el cine estadounidense que tanto amamos, sobre todo el clásico, ahora ya nos va gustando menos, ¿no? El norte cultural, entonces eso lo quieren enmendar. Los cómics estadounidenses los prohíben porque llegaron a Francia con los soldados. Como todos sabemos, la historieta franco-belga junto con la estadounidense y el manga es lo más una tradición historietística, las tres tradiciones historietísticas más destacadas del mundo, ¿no? Entonces hay un interés en que haya un héroe francés, ¿no? Y por eso nace Asterix. Mencionó usted antes a algunos de los colaboradores de Hergé y creo que también sería justo mencionar a Edgar P. Jacobs, ¿no? Que sí, hombre, fue uno de los grandes colaboradores de Hergé. Sin duda, ese hombre, eso es un dogma de fe para mí, claro que sí. Lo único, es una pena porque yo tengo la teoría, sí, hombre, sin duda alguna, Edgar P. Jacobs, por supuesto, Blake y Mortimer, ¿no? Pero a mí me da cosa porque yo creo que las aventuras no deben proseguir, ¿no? Entonces Tintín es grande entre otras cosas porque sus aventuras Hergé dispuso que nunca se prosiguieran. Y Blake y Mortimer está muy bien continuado porque es una referencia en la línea clara del primerísimo orden, probablemente el mayor discípulo de Hergé, ¿no? E incluso yo diría por encima de Jacques Martin, porque Jacques Martin se dispersó mucho
dibujó muchos personajes y al final era guionista, porque al final acabó perdiendo la vista, ¿no? Y Jackman, por supuesto, Edgar Jacobs el que más, ¿no? Pero sin embargo, eso de que Blake y Mortimer continúen las aventuras, pues yo creo que va en detrimento de la serie, porque ya el dibujo se va, no lo sé, yo las compro, por supuesto, cosa que no hago, por ejemplo, con el Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry ya, que si la juventud de Blueberry, que si Marshall Blueberry, ya no me interesa. Bueno, a mí me interesa especialmente Jacobs, entre todos los colaboradores de Hergé, porque creo que es el que colaboró con Hergé, pues yo creo que de una manera más íntima, ¿no? Sí. Pero sobre todo era un hombre que aportó mucho a Hergé hasta tal punto que Hergé se dio cuenta de que probablemente podría llegar el momento en el que tendrían que firmar los álbumes juntos, y entonces eso a él no le gustaba demasiado, y se dice que eso fue parte de la razón de que se peleasen y no siguiesen colaborando a partir de cierto momento. Pero bueno, eso también, el hecho de que se separasen, en cierto modo nos permitió tener series tan importantes como la de Blake y Mortimer. Si usted tuviese que explicar más o menos cuáles son las diferencias principales entre una serie como la de Tintín y la de Blake y Mortimer, ¿qué diría? Hombre, yo diría que Tintín es mucho más jovial, sin punto de comparación. Blake y Mortimer es mucho más... no sé si ambiciosa es la palabra, porque no es ambiciosa. Son proverbiales los bocadillos de Blake y Mortimer, ¿no? Hay una profusión de... Todas las viñetas llevan unos bocadillos de una... Como también de Frank en algunos aspectos, que a mí me encanta, ¿no? Pero que, bueno, que para mucho lector puede ser desmesurado. Eso es lo principal que yo destacaría. Está mucho más apegado a la realidad. Tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, El secreto del espadón está apegado a la realidad relativamente, ¿no? La marca amarilla relativamente. Hay un... No sé. Yo destacaría lo que decíamos antes, la extraordinaria amistad que hubo entre Edgar Pierre Jacobs y cantante de ópera frustrado, que quiso ser cantante de ópera frustrado y sin embargo escribió su propia ópera, ¿no? En las aventuras de nuestros queridísimos Blake y Mortimer, ¿no? Y su apartamento en Park Lane, ¿no? La amistad que les unió a él y a Jacobs, ¿no? Cuando sabe usted que cuando estaban dibujando las 7 bolas de cristal, que fue uno de los álbumes que dibujan durante la ocupación alemana de Bélgica, estaban tomando unos apuntes los dos juntos, ¿no? Y terminaron, a poco de terminar los apuntes, guardaron sus cuadernos, se fueron y vieron que llegaban un convoy de las SS y que ese había sido el cuartel. Era una casa del profesor Bergamote, ¿no? La había elegido las SS, las habían elegido para que fuera su cuartel general en Bruselas o algo así. Imagínese usted que llegan unos minutos antes las SS y les ven que están tomando esos apuntes, ¿no? Pues probablemente no hubieran nacido ni Blake y Mortimer y Tintín se hubiera quedado acabado pues en el álbum anterior a las 7 bolas de cristal. Luego hay otro detalle muy, muy emocionante, que es cuando el ostracismo al que se condena Hergé, que hay veces que va más allá en la posguerra, tras la liberación, ¿no? Hay veces que incluso va más allá del mero ostracismo, que se llega a tener por su vida, porque llega a tener Hergé que fue a las masas a su casa a sacarle y a lincharle. Y Edgar Jacobs, que también lo teme, fue ahí a intentar defenderle por si no pasó nada, afortunadamente, ¿no? Y enseguida fue desmentido el colaboracionismo de Hergé por su nuevo editor, Casterman, yo creo que ya era Casterman, ¿no? Sí. Que había sido héroe de la resistencia. Y quedó totalmente depurada la figura del gran Hergé. Recuerdo haber leído esa anécdota de la casa del profesor Bergamote y las SS en un libro que se llama Tintin et moi, que en español se tradujo como Conversaciones con Hergé, que es un libro, yo creo que, bueno, debería reeditarse porque es un libro absolutamente esencial para comprender pues las ideas de Hergé y sobre todo, bueno, las ideas profesionales, las ideas políticas, las ideas artísticas. Creo que Numa Sadul hizo un magnífico trabajo en esas conversaciones y para mí son el canon de cómo entrevistar a un creador de la importancia de Hergé, ¿no?
sin duda alguna. Yo diría que el primero de los textos canónicos sobre tintinofilia. Sí, aquí está editado por Juventud, la editorial de los álbumes con el lomo de tela, ¿no? Luego ya sabe que hay una edición en pequeñito, casi en bolsillo, de Casterman, ¿no? Y sí, se llamaba Conversaciones con el Ye. Y luego entre el subtitulado Tintín y yo, un libro espléndido. Vamos, la primera referencia de la literatura canónica de tintinófila. Escuchan un nuevo episodio del En vez de la página, aquí en el canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández, les hablo desde los Estados Unidos y en España, al otro lado de la línea cibernética, tenemos a Javier Memba, con quien estamos hablando en estos momentos de cómic, pero es que hay muchos temas que podríamos tocar y que vamos a tratar de tocar mientras Javier tenga tiempo. Evidentemente el cómic tiene mucho que ver con el cine y el cine es una de las pasiones mías, por supuesto, pero también de Javier. Y bueno, antes habló usted de Henry Hathaway y bueno, sería correcto suponer que su pasión por el cine se inició con el western. Sí, no, para mí sí, hombre, claro. El western es el cine por excelencia. El western clásico, el western crepuscular. Sí, claro que se inició mi pasión con el cine, por mi pasión por el cine con el western, sin duda alguna, ¿no? El cine de autor lo descubrí ya mucho después, lo descubrí de mayor. A mí me gustaban las películas de vaqueros que se decían aquí, como espectador. Luego ya todo lo demás vino ya como, casi todo como cinéfilo, pero sí, sin duda alguna. Incluso el traído y llevado cine negro, ¿no? Que me empezó a gustar ya de mayor, ¿no? Pero mi pasión, claro que se inició con el western, sin duda alguna. Y cuando usted dice que el western es como el cine por excelencia, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Por qué el western? ¿Qué elementos tiene el western que lo hacen el cine por excelencia? Bueno, hay un ejemplo, vamos a ver si yo con el ejemplo, por ejemplo, se me entiende mejor. Una imagen de John Wayne, ¿no? En la diligencia, por ejemplo, con el Winchester, sintetiza todo el cine. O sea, ponen una imagen de John Wayne, pues, y precisamente la gente sabe que ahí, o sabía, yo no sé, sí, también ahora, saben que eso es el cine. Ponen un vaquero y saben que eso es el cine, ¿no? Además, es el género más cinematográfico porque no sé, la novela negra, por ejemplo, es anterior y probablemente más, y la novela del oeste nunca ha sido. A mí me gusta mucho, por ejemplo, este acólito, a ver si Ron Howard, ¿no? El acólito de Lovecraft, que escribió espléndidas novelas del oeste, ¿no? Pero no tiene ni punto de comparación con el western. El formato del western es el cine. Y el western es el cine por excelencia. Hay tres géneros fundamentales en el cine, entre los que destaca el western. Yo diría que son tres pilares, ¿no? El western, el musical estadounidense y el cine negro, ¿no? Pero sobre todo el western, el oeste, el americano. La expansión hacia el oeste encuentra su formato verdadero en el western, ¿no? Pero luego hay obras de Ambrose Bierce, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que escribe novelas muy bonitas de vaqueros, relatos más muy bonitos de vaqueros, pero bueno, no sé, yo creo que es el western donde encuentra su mayor, la pantalla donde encuentra su mayor espacio el western. Y no hay, por supuesto, no falta quien critica al western por su supuesto imperialismo, por su racismo. Claro, como pasa con el Jeff, y además son los mismos, como pasa con el Jeff, y sin embargo el western, de hecho ahora yo creo que no se hacen westerns ahora, porque el western, claro, es muy difícil hacerlo políticamente correcto, ¿no? Y cuando empezó a ser políticamente correcto, el western pro-indio, ¿no? Pues estaba acabado, ¿no? No se dan cuenta, por ejemplo, que el primer western pro-indio es Fort Apache, de John Ford. Y sin embargo, tú le citas John Ford a los que se meten con el western y dicen que era un fascista directamente, ¿no? Y yo, para mí, no me lo creo para nada, en absoluto. No hay más que ver El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? No hay más que ver El último burra, ¿no? A mí me parece un poeta, ¿no? Claro, pero Centauros del Desierto es muy difícil hacer que Centauros del Desierto sea una película políticamente correcta. Si no se hacen westerns ahora, con el agotamiento que registramos en el cine americano, ¿no? Es porque políticamente sería imposible hacer un western, ¿no?
Pero vamos, las cosas hay que verlas. Las obras no se descalifican por la ideología de sus autores, ¿no? Incluso hay muchas, hombre, a lo mejor por la ideología de las obras, pero no se descalifican. Y si hacemos esto con el cine, pues ¿qué decimos del nacimiento de una nación? ¿No? Y sin embargo, bueno, ustedes ahí en las universidades americanas me imagino que las cuidarán como se merece, ¿no? Y sabiendo, claro, sabiendo que es una apología ni más ni menos que de la esclavitud. Y bueno, Tennessee dicen que están ustedes, un país que hizo una guerra para defender la esclavitud y la hizo hasta el último de sus hombres, ¿no? Claro, eso tenemos que verlo, en qué tiempo era y estudiarlo como se merece, que luego independientemente de eso es una gran película, una película que sienta las bases del lenguaje cinematográfico y las cosas como son, que no nos guste, bueno, la apología que lleva el Ku Klux Klan, por supuesto que a mí no me gusta, ¿no? Pero eso es así, es una gran película, ¿no? Y claro, condenar el western no se puede, yo qué sé, si Stalin hubiera escrito si Stalin hubiera hecho una buena película, no sería condenable por su actividad criminal. No podríamos, y Hitler igual, si Hitler hubiera hecho una buena película, escrito una buena novela, no se vería afectada por su actividad criminal. Yo creo que en algunos casos es difícil separar al autor de la obra, ¿no? Pero yo creo que es una necesidad desde el punto de vista de un análisis que para mí tenga valor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el medio universitario estadounidense, como yo creo que prácticamente todos los medios universitarios, hay muchos sesgos también, incluso a día de hoy, o especialmente a día de hoy, ¿no? Y entonces pues se tiende a verter una cierta ideología sobre una obra literaria o sobre una obra cinematográfica, etcétera. Y a mí eso me parece, bueno, para empezar, injusto y también ilógico, porque como decíamos antes de Hergé, lo podemos decir también del caso de John Ford, no se puede comprender una obra como Centauros del Desierto solamente desde un punto de vista del siglo XXI. Hay que ver el momento en el que se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo y en el caso del cine también, quién estaba poniendo el dinero. Hay otros tipos de factores a los que yo creo que hay que atender. Y muchas veces no se hace por intereses políticos, por intereses ideológicos y cosas por el estilo. El ejemplo de Griffith es muy evidente, como también el de John Ford, pero usted dijo una cosa acerca de John Ford con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que para mí muchas de las películas de John Ford, ya sean películas del oeste o no, porque también dirigió películas que no son del oeste, aunque menos, ¿no? A mí me parece un poeta también, un poeta de la imagen, ¿no? Porque él comprende la realidad en imágenes de una manera semejante a como poetas o escritores entienden la realidad a través de palabras, ¿no? Para mí es el director de westerns más importante. Hay otros, por supuesto, y no es muy original decir esto, pero ¿qué destacaría usted de la obra de John Ford y por qué le gusta tanto? Yo destacaría su lirismo, su emoción, además su sencillez, su lirismo con su sencillez, ¿no? Y quiero recordar, por ejemplo, las secuencias que dirige John Ford en La conquista del oeste. Se está bueno, Carol Baker, el personaje que interpreta a George Pepaz, no me acuerdo del actor, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Hay guerra, ya ha llegado la guerra y quiere irse a la guerra. Entonces están en el resto del condado, sus vecinos han ido a la guerra y se acerca a su madre y la madre sabe que va a decirle que se quiere ir a la guerra, ¿no? Y dice, te tendré que remendar unos calcetines, nada más, no, porque sabe que se va a la guerra, no dice, me voy a la guerra ni nada, te tendré que remendar unos calcetines. En el siguiente plano vemos al perro que le sigue y él dice al perro que no le siga, y ya en el siguiente plano está salvándole la vida al general Sherman o algo así, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, es una cosa, la sencillez el lirismo de su sencillez. Yo destacaría en John Ford el lirismo de su sencillez. En El hombre que mató a Liberty Balance, que es un western, que es el western crepuscular por excelencia, lo pierde todo Liberty Balance, ¿no? Se lleva la gloria al senador Ransom Stoddard y verdaderamente lo ha matado el personaje John Wayne, ¿no? Hay una secuencia conmovedora allí, que es cuando le dan la paliza al periodista, ¿no? Y va a verle James Stewart, el personaje, el senador,
Ransom Stoddard, que va a ser el senador Ransom, que entonces todavía es abogado, ¿no? Y le dice, él estaba hablando a ese Liberty Balance de la libertad de prensa, todo, ¿no? Para que luego, para que no digan que John Ford era un fascista, ¿no? Sino un poeta, como por eso, por su lirismo y por su sencillez, diría yo. Es muy interesante para mí también dentro del western la relación que existe en ese género entre las dos ideas opuestas, por un lado del héroe y por otro lado del antihéroe, ¿no? Porque en estas películas, por supuesto, se glorifica a cierto tipo de personaje, pero tenemos ejemplos también, como el hombre que mató a Liberty Balance que usted ha mencionado, High Noon, ¿no? Solo ante el peligro, es un buen ejemplo de unos personajes que realmente son antihéroes, porque son lo contrario, ¿no? De lo que típicamente se piensa como héroe, lo cual nos llevaría también a una discusión que podría incluir pues, obras literarias pues, desde el Quijote hacia adelante, ¿no? Y la novela moderna y todo eso, pero esto es algo que a mí siempre me ha atraído mucho del cine del western, ¿no? La representación del héroe, por un lado, contrapuesta a la representación del antihéroe, porque hay muchos personajes que en el western se presentan como que son personajes que están o se sienten fuera de lugar, pero tienen que hacer frente a las consecuencias y a la situación histórica que les ha tocado vivir, ¿no? Sí, sí, no son héroes, por así decirlo, ortodoxos, son héroes heterodoxos quizás. Y luego hay una cosa muy curiosa, hace poco también escribía yo, porque se han cumplido los 50 años, sobre Dos hombres y un destino, que se tituló en España Butch Cassidy and the Sundance Kid, ¿no? Y yo tengo la teoría de que esa es la segunda aventura cínica después de Bonnie and Clyde. Tengo esa teoría porque hasta la derogación del Código Hays, que si no recuerdo mal es en 1967, no se podía presentar a forajidos buenos. Los forajidos tenían que ser malos. No podía haber unos forajidos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, ¿no? Ni podía haber unos ladrones como los presenta Arthur Penn a Bonnie and Clyde en Bonnie and Clyde, ¿no? Entonces, son héroes, sí, efectivamente, no son héroes meridianos como los de las novelas de capa y espada, por ejemplo. Son héroes heterodoxos. Y tiene eso mucho que ver también con lo que se llamó el western crepuscular, ¿no? Donde el western realmente va evolucionando hacia quizá una caída en popularidad, pero al mismo tiempo se crean obras de gran importancia histórica y también artística, ¿no? En esto que a finales de los años 60 y durante los años 70 se llamó el western crepuscular. Sí, todo Peckinpah, por ejemplo. Bueno, gran parte de los westerns de Peckinpah, Grupo Salvaje, por supuesto, Duelo en la Alta Sierra. Bueno, yo digo los títulos los títulos españoles, por los que las conozco. Luego en la Alta Sierra, La balada de Cable Who, todos son los grandes westerns crepusculares. A mí lo que no me gusta, por ejemplo, como el propio Dos hombres y un destino, que además de un western crepuscular es la respuesta de Hollywood al spaghetti western, ¿no? Es curioso el western en los 60 porque yo creo que la hegemonía la pierde Hollywood, Estados Unidos, y la gana Italia, porque el western más brioso en los años 60 es el spaghetti western, que incluso gusta en la cartelera estadounidense. Y el propio Clint Eastwood hace sus pinitos con Sergio Leone, ¿no? Que será luego el que ruede sin perdón y que pasa por ser un western crepuscular, que a mí no me gusta nada, ¿no? A mí sí que me parece, bueno, no vamos a decir qué es lo que me parece a mí Clint Eastwood, ¿no? Pero bueno, aprende todo con donde estábamos, con Sergio Leone y con el spaghetti western, ¿no? Y sí, coincide el ocaso del género con el ocaso, es muy inteligente porque se va, el oeste, claro, llegó la ley al oeste, ¿no? La ruta a California, a Oregón y California ya estaba hecha pues hacía 100 años, ¿no? Cuando, ¿no? Y ustedes ahí lo saben mejor que yo, cuando, ¿no? Ya no había, California ya por así decirlo, ya yo qué sé, ¿no? Y entonces coincide cuando políticamente deja de ser correcto, los cineastas más lúcidos, como John Ford, como Sam Peckinpah, ya ven inconcebible hacer westerns con el séptimo de caballería, ¿no? Pues se van cuando va llegando la ley hacia el oeste, cuando el oeste va dejando de ser el salvaje oeste y va convirtiéndose
en una parte más del país, ¿no? Pues ahí hay un terreno que es un campo de cultivo para ese lirismo que tanto nos gusta a todos. Y bueno, desde un punto de vista logístico tampoco hay que olvidar que, claro, con la llegada del progreso también a los Estados Unidos, pues ya rodar westerns en el paisaje estadounidense, en el que a lo mejor había antenas de televisión por ahí y ya era algo demasiado moderno para unas obras que tienen que estar ambientadas en el siglo XIX, pues buscar otros lugares, ¿no? Para rodar, lugares además más que quizá probablemente serían más baratos desde un punto de vista económico en Europa, pues tampoco estaba mal, ¿no? Claro. ¿Ve usted que hay algún punto en contacto o algún punto en común entre el western y el cine negro que usted mencionaba anteriormente? Sí, alguno puede. Hay, por ejemplo, yo lo resumiría en una peli. Hay alguno, pero no tantos como pueda parecer. Hay una película de Raoul Walsh que se titula Juntos hasta la muerte, que hizo Raoul Walsh, el gran Raoul Walsh, hizo dos versiones, Juntos hasta la muerte, que es un western con Virginia Mayo y creo recordar que es James Cagney, ¿no? Creo recordar, no me hagan mucho caso. Y luego el High Sierra, que es Bogart, y la chica Aida Lupino, ¿no? Y es una versión. Ahí es mucho más romántico, a mí me parece mucho más romántico el forajido que el gángster, ¿no? Y yo incluso ya estoy ahí de tanto cine negro y tanto, ¿no? Así como el western sí que supo dejar de hacerse, porque ya no se hacen western, lo que se hace no sé, a mí no me gusta, ¿no? El cine negro, venga, yo ya estoy ahí. Scorsese, que está agotado, ¿no? Tan buenas películas como nos gustó Scorsese, pues ya no sé. Yo creo que yo ya estoy ahí de novela negra, de cine negro, el clásico sí, me sigue gustando, pero claro, en mi experiencia como cinéfilo se ha quedado el cine negro clásico tan atrás que sí, que me gusta de vez en cuando, me veo, qué sé yo, pues lo que decíamos antes, High Sierra, El último refugio, ¿no? Me veo Tener y Detener, y sí, me conmueve, me lo paso muy bien, pero bueno, ya no estoy en otro, como mi experiencia como cinéfilo me ha llevado por otras rutas, ya me ha cansado hasta el cine negro de los hermanos Coen, no sé. Repasando, por otro lado, repasando su bibliografía, que es ingente y realmente muy, muy interesante, y lleva usted ya publicando libros desde hace mucho tiempo y libros de una enorme calidad, debo decirlo, porque he leído algunos de ellos, he ojeado otros y desde luego, la calidad de escritura es algo que se agradece enormemente y también, bueno, la sabiduría, el trabajo que hay detrás de documentación es impresionante, pero veo que ha escrito usted libros acerca del cine de terror y acerca del cine de ciencia ficción, y me gustaría hablar, aunque sea brevemente, acerca de estos géneros, porque son dos géneros que a mí me interesan también, más el terror quizá que la ciencia ficción, pero los dos en general. Entonces, simplemente, me gustaría saber el cine de terror en particular, ¿no? Es decir, es un cine que realmente se ha ido produciendo prácticamente desde el principio de la historia del cine y todavía a día de hoy sigue gozando de muy buena salud, por lo menos en cuanto a número de producciones, quizá no tanto en la calidad de muchas de esas producciones. ¿Qué le atrae a usted del cine de terror? A mí me atrae pues eso, a mí me atrae el miedo, sobre todo el miedo y que las cosas le pasen a otro, que no me pasen a mí, ¿no? Eso es lo que más me atrae. Edgar Allan Poe y Lovecraft escribieron grandeza sobre lo que es el miedo, cómo nos atrae el miedo, cómo nos magnetiza el abismo. Y sí, me interesa muchísimo, me empezó a interesar con la Hammer, también de pequeño, como todo, ¿no? Y me empezó a interesar precisamente con las películas de la Hammer Films, ¿no? Que como sabemos era, pues unos remakes de los clásicos de la Universal, por eso he escrito sobre la Hammer y la Universal. No diferencio mucho porque es la linde entre la ciencia ficción y el terror, pues es muy difusa. No sabemos Alien, ¿qué es? ¿De ciencia ficción o miedo, por ejemplo? Que es ¿no? Frankenstein, ¿qué es? ¿De terror o de ciencia ficción? ¿No?
es el cine fantástico. Y a mí me trae mucho el cine fantástico, pues como solaza la realidad, probablemente, ¿no? Y sí, todo me interesa. Ahora sigo muy interesado, sobre todo por el fantastique británico. Ahora estoy escribiendo unas cosas sobre la Miku, sobre estas productoras, el fantastique británico ajeno a la Hammer, ¿no? Que también fue muy interesante, muy interesante. Que tiene mucho que ver con la literatura. Usted menciona, por ejemplo, a Lovecraft, menciona a Poe, que son también lecturas que a mí me llevan a... Bueno, hace muchos años, cuando empecé a interesarme por la literatura, pues fueron dos escritores que a mí me atrajeron muchísimo. ¿Tiene usted recuerdos de algunas de sus primeras lecturas literarias? Sí. De las montañas de la locura, por ejemplo, Lovecraft, ¿no? El primer cuento de miedo que leí yo fueron El monte de las ánimas de Becker. Uh-huh. Los primeros cuentos de miedo que leí, ¿no? Fueron esos. Y a raíz desde entonces siempre me ha gustado mucho la literatura de miedo, porque me magnetiza. Yo lo comparo siempre con eso, yo no lo siento, pero con ese vértigo, esa atracción que ejerce el abismo sobre algunas personas, porque a mí me gusta pasar miedo, sobre todo sabiendo que lo que le pasa, a lo mejor para evitar mis miedos de la realidad, saber que las cosas, los problemas son de otros, ¿no? Por eso me gusta a mí tanto pasar miedo. Recuerdo con muchísimo cariño todo. A Lovecraft lo he leído con devoción, ¿no? Los mitos de Cthulhu, a sus acólitos, Robert Bloch, a este Howard, Ron Howard. Es que lo confundo con el cineasta, el de Conan el Bárbaro, que era un acólito de Lovecraft, que escribió cuentos del oeste muy bonitos, ¿no? En algunos, como en Ambrose Bierce, que se mezclan el terror, Ambrose Bierce, otro de los grandes del terror, incluso que se mezcla con el oeste. A mí todo eso me ha interesado mucho. Claro que lo recuerdo con mucho cariño, toda la novela gótica inglesa, Maturin, Charles Maturin, todos. Lo que no me gusta es Drácula, porque yo tengo la teoría de que que también me opina lo mismo, pues ni más ni menos que... yo tengo la teoría de que el terror tiene la medida ideal para el terror es el cuento, más que la novela, ¿no? Y entonces Drácula es una novela, de hecho, hay novelas como, por ejemplo, El gran dios Pan, de Arthur Machen, ¿no? Que son, una sucesión de cuentos para formar una novela. Bueno, de hecho, yo creo que eso que usted comenta acerca de la longitud, ¿no? De la extensión de las obras de terror o de miedo, incluso de las novelas góticas, ¿no? Es decir, si dejamos fuera pues ciertas obras folletinescas, ¿no? Que realmente eran obras que repetían más o menos los mismos esquemas a lo largo de centenares y centenares de páginas, ¿no? Algunas de las mejores obras que se han escrito dentro de este género son realmente novelas cortas y relatos breves, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en La vuelta de tuerca, ¿no? de Henry James, eso es lo que en inglés se llama una novela, que es como una novela corta, ¿no? Por oposición a la palabra novel, que es una novela más larga, ¿no? Yo no sabría explicar por qué, pero creo que tiene mucho sentido esa teoría. Y por otra parte, quitando algunas partes de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Por ejemplo, el inicio de la novela, cuando Jonathan Harker se está acercando al castillo y de repente pues el carruaje que lo lleva va dando vueltas, ¿no? Como sin dirigirse realmente al castillo, y cada vez es más largo el viaje, y es por la noche y tal y cual. Esos son momentos que sí a mí me producen cierto miedo, ¿no? Cierta aprensión. Pero la mayor parte de la novela a mí no me parece tanto una novela de terror o de miedo como una novela más o menos de intriga, incluso, se podría decir, ¿no? Porque el conde Drácula tiene unos objetivos que él quiere conseguir, ¿no? Y entonces él trata de poner los medios para ello. Algunos de esos medios pues requieren la violencia o requieren pues cierto terror psicológico también, pero no me parece que sea realmente una novela específicamente de terror, así como tampoco creo que Frankenstein sea realmente, de Mary Shelley, sea una
una novela específicamente de terror. Creo que, no sé si usted está de acuerdo con eso o no, pero a mí me parece que la literatura fantástica, la literatura gótica, la literatura de terror, más allá de la solaza que usted mencionaba antes y del escape momentáneo de la realidad, también nos habla mucho acerca de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Creo que es un tipo de literatura que critica desde un punto de vista diferente, pues cuestiones que son muy cotidianas. Sí. Bueno, la novela gótica también puede entenderse como las sombras en el siglo de las luces, porque en la edad de la razón inglesa es lo más grande es probablemente la novela gótica. A mí, mi relato favorito, mi cuento favorito es un relato de Sheridan Le Fanu que se titula Un extraño suceso en la vida de Salkin, el pintor. Es un relato que a lo mejor sí que tiene que ver con eso, porque es uno de estos amores, es no sé si lo conocen. Sí, me suena, aunque sí, desgraciadamente no lo he leído, pero sí que conozco al escritor. Un pintor holandés que está en casa de su maestro y está enamorado de la sobrina del maestro. Entonces, por esos intereses, que hay veces que los intereses más prosaicos se superponen a los grandes amores, ¿no? Y luego al final, como nos muestra la vida misma, pues los grandes amores se quedan en nada, porque con todo el amor que parece lo más poderoso que la vida, luego por una nimiedad se viene abajo, ¿no? Por una mala mirada, por una cosa así, se puede venir abajo un gran amor. Y esto es lo que le pasa al pintor está enamorado de la sobrina de su maestro y suelta una blasfemia en un momento dado porque tropieza, porque tiene un contratiempo, suelta una blasfemia y al punto aparece un extraño, un tipo pintoresco en el estudio, un tipo singular, vestido a la antigua usanza, ¿no? Y acaba de firmar un pacto con el maestro y es que la ha dado a la mano de su sobrina, ¿no? Bueno, no vamos a contar aquí la historia. Resulta que el pacto es que era el diablo, ¿no? Y que se ha casado con el diablo y a mí eso sí que me conmueve porque es el amor ese que se imaginaba grande, vendido a la nimiedad, vendido porque él no quiere declararse a la que le inspira, porque no quiere complicar el trabajo con el placer y cosas así, ¿no? Y se la pierde, se la quita el diablo y se le aparece al cabo de los años, desesperada, no desesperada, sino triste, que dice, bueno, pues así es la vida con el diablo. A mí ese es mi relato favorito, mi cuento favorito de mí. De Sheridan Le Fanu. Y yo, un poco, pensando un poco en esto que usted comenta, a mí, una cosa que a mí siempre me ha ocurrido en las películas de terror, ¿no? Y en las novelas también de terror, más que la violencia, ¿no? Más que los monstruos, más que los fantasmas, a mí lo que más miedo me causa o más aprensión me causa son las situaciones inexplicables, ¿no? Por ejemplo, la visión de un doble, cosas que no tendrían que estar ahí, pero que están ahí, ¿no? Más allá de que sean monstruosas, más allá de que den miedo de por sí o no, yo prefiero un relato en el cual haya algo inexplicable que sea sorprendente y al mismo tiempo que cause aprensión, que un montón de violencia y muchísimos monstruos y muchísimos fantasmas. Creo que es más efectivo desde ese punto de vista. Sí, yo comparto esa opinión. Las efusiones de sangre, casquería y todo eso, desde luego en el cine ha desvirtuado el terror, porque el gore no tiene nada que ver con nuestro querido cine de terror de la Universal, nuestro querido cine de terror de la Hammer, no tiene nada que ver ni con el gore ni con el desglase, que a la postre bueno, pues lo que hace es asquear, porque claro, hay una teoría que si no puedes asustar al espectador, pues cáusale asco, que también entonces sacamos ahí vísceras y bichos, pero yo prefiero efectivamente también la sugerencia, la y lo inexplicable a la evidencia. Hay pasajes para mí de Cumbres borrascosas, por ejemplo, de la novela de Charlotte Bronte, que para mí pues me causan mayor miedo, mayor aprensión, pues que algunas partes de Frankenstein o de Drácula, ¿no? Precisamente por eso, por la manera en la que están construidas. Usted mencionaba que El Monte de las Ánimas fue el primer relato más o menos de
de miedo, ¿no? En cierto sentido, que usted leyó. Pero a mí siempre me ha parecido curioso que dentro de la literatura española, que es tan rica y tan profunda y siempre interesante y variada, pues hay en comparación con otras literaturas extranjeras, poco contenido, ¿no? De terror, de miedo. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Se puede explicar de alguna manera? Sin duda. Aquí la tradición literaria española es realista. Aquí no hay que olvidarse que, como la misma novela gótica nos lo recuerda, que aquí tontear con las ánimas, tontear con esas cosas, podía llevarle a uno a los tribunales eclesiásticos. Entonces aquí la tradición ha sido realista. De hecho, la novela gótica tiene la novela gótica inglesa tiene sus escenarios favoritos en Italia y en España porque eran papistas, ¿no? Entonces ellos asocian el terror con el mismo Poe, asocian el terror pues con la Inquisición, con el Santo Oficio español, con español italiano, con los papistas básicamente, ¿no? Y claro, aquí la tradición efectivamente, aunque la narrativa romántica siempre es gótica, incluso Zorrilla tiene cuentos de aparecidos y cosas así, ¿no? Aquí la tradición literaria española es mucho más realista que fantástica. Entonces aquí, claro, no digamos la ciencia ficción, que la ciencia ficción es claramente anglosajona, ¿no? Hay 2 o 3 ejemplos meramente exponenciales. Yo tengo una antología de literatura española de ciencia ficción y abarca toda la historia de la literatura española y son 20 autores, ¿no? Con la cantidad de autores que ha habido, ¿no? Esos son tanto el terror como la fantasía en general, es un género, a mi juicio, más dado al mundo anglosajón, ¿no? Y es curioso también porque últimamente he leído, por ejemplo, El viaje a Marte, que es una obra de Benigno Bejarano, un poco conocida, ¿no? De los años 20, 30 en España, que supuestamente por ese título pues podemos suponer que es una obra de ciencia ficción y en cierto modo lo es, pero pues hacia la mitad de la novela empieza a convertirse en una historia folletinesca que tiene más que ver con enredos amorosos y con cuestiones que ya nada tienen que ver con la ciencia ficción. Incluso, por tanto, cuando algunos escritores se proponían en España escribir una novela de ciencia ficción en esa época, a principios del siglo XX, pues al final acababan derivando en otras cosas que no tenían que ver necesariamente con la ciencia ficción, ¿no? Es por lo menos curioso y creo que esa tradición realista de la que usted habla tiene mucho que ver. Sí, no, sin duda. Además, la ciencia ficción siempre se ha utilizado como una metáfora, como una parábola para la ciencia ficción siempre, que curiosamente es el género más apegado a la realidad que hay, ¿no? Porque, vamos, el planeta de los simios habla de todas las pastorales por catástrofe atómica surgen cuando se tiene más miedo a la catástrofe atómica, cuando deja de existir el temor a la catástrofe atómica, pues la ciencia ficción se va a la ecología, se va a otros planteamientos, ¿no? Lo dicen los expertos y es indiscutible. La ciencia ficción es uno de los géneros más apegados a la realidad que hay. Y es quizá por eso que en el cine la ciencia ficción, esa época dorada de la que usted habla en uno de sus libros, coincide con los años 50 y 60, es decir, los años más duros de la Guerra Fría. Sí, claro. Sí. Coincide la ciencia ficción. Hay un primer florecimiento, bueno, cuando nace la ciencia ficción propiamente dicha, ¿no? Con la revolución industrial, con el final con las postrimerías del siglo XIX, que avanza la humanidad en cuanto a inventos, en cuanto a técnicas, como muy poca, digamos, como nunca antes, ¿no? Y luego, efectivamente, todas esas películas de ciencia ficción estadounidenses que tanto nos gustan, ¿no? Surgen por el miedo a la energía atómica. Se empieza a hablar de unas tecnologías, aunque luego tecnologías que es como una tontería para un científico, ¿no? Pero vamos, sí que tiene una presencia en la vida cotidiana, porque la gente dice que tenía refugios atómicos y hablaba de cosas así. Claro, es el mayor aliciente. Y por supuesto el proverbial significado de los marcianos, que eran los comunistas, ¿no? La invasión alienígena era la invasión comunista, lo que simbolizaba. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de un cine que no sea estadounidense, como puede ser el japonés, pues la aparición de Godzilla y cosas por el estilo también tiene que ver con la bomba atómica, ¿no? Exacto, que eran seres atrofiados, vamos, atrofiados no, así desmesuradamente
por eso, por las radiaciones atómicas, y la ciencia ficción soviética, que también hay que tener las cosas como son, es buenísima, pues también toca muy de cerca a las utopías socialistas y cosas así. O sea, la ciencia ficción es el género más apegado a la realidad que hay, probablemente mucho más que la novela negra, cuando nos hablan de policías que son superhombres, y el detective privado, como todo el mundo, los detectives privados, yo no sé en Estados Unidos, pero aquí en España se dedican a divorcios, y a cosas así, no van con pistola ni nada de eso. Yo creo que es una cosa que lo hacen, se recurrió al detective privado por evitar meterse con la policía, pero no lo sé. Yo creo que es una cosa desmesurada. Siempre hay una oposición, además, en ese tipo de literatura entre el detective privado y la policía, ¿no? Ya desde Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes vemos que hay una oposición entre la policía, que nunca se entera de nada, y el detective privado, que es un Sherlock Holmes, que es el hombre más inteligente de Inglaterra, ¿no? Sí. Escuchan un nuevo episodio de El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en España tenemos a Javier Memba, que es nuestro invitado de hoy y que, bueno, ha escrito una multitud de libros de diferentes temas y acerca de diferentes cuestiones que a mí me interesan todas ellas, y por tanto tengo tantas preguntas, Javier, que no sé dónde empezar ni de dónde acabar. Pero una cosa que sí me gustaría preguntarle tiene que ver con su obra, ¿no? Es decir, su obra en general. Porque para usted el cine, la música, la literatura, pues desde siempre ha sido una afición importante y en cierto modo una pasión desmesurada, como me ocurre a mí también. Pero en cierto momento usted decidió convertir esa afición en una profesión. ¿Es algo que usted decidió o es algo que ocurrió? ¿Puede contarnos un poco cómo se inició su trabajo profesional escribiendo acerca de estos temas? Bueno, yo siempre he tendido a la escritura. Yo era muy tímido y no era tímido escribiendo. Yo siempre he querido ser escritor, ¿no? Y entonces, empecé a publicar unas ficciones y luego resulta que yo no sé si ensayos era demasiado grande para eso. Empecé a publicar libros de divulgación sobre los temas que me eran afines y me resultaba fácil, y escribía sobre lo que más me gusta y además me pagaban, pues venga, adelante. Y fue por eso, ¿no? Probablemente, ha sido por eso, ¿no? Y ficciones, bueno, pues es otra cosa, me resulta más difícil publicar ficciones que libros sobre cine, sobre música, los temas que me son afines. Yo siempre escribo sobre temas culturales, básicamente. A mí es lo que me interesa, la cultura. Yo creo que la cultura es lo que redime al ser humano, no la política. La política es lo que le lleva a la guerra y al desastre, al abismo. Y la cultura lo que le redime. Nadie les puede llegar a nada. Lo que nos diferencia de las bestias es la cultura. ¿Y cómo se inició su colaboración con el diario madrileño El Mundo en los años 90? Bueno, yo tenía unos amigos que trabajaban, yo trabajé en la radio antes en El Mundo, y un amigo sabían que yo escribía deprisa. Yo soy capaz, además voy a jactarme de eso, yo soy capaz de escribir un folio en 1 hora. Entonces eso en los periódicos se valora mucho. Y cuando unos amigos míos de la radio empezaron a trabajar en El Mundo, que se acaba de fundar, yo publiqué mi primer artículo en El Mundo 9 meses después de la fundación del periódico. Ahora va a hacer 30 años, ¿no? Y en junio del año que viene hace 30 años. Y cuando estos amigos míos llegaron al Mundo, en la redacción, oye, ¿quién escribe sobre esto? Así rápido, me llamaron a mí y hasta hoy. El último lo publiqué ayer. Y eso que usted menciona de que es capaz de escribir un folio en 1 hora es algo muy interesante, de hecho admirable, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad de trabajo que eso requiere. Pero cuando usted escribe algo más largo, es decir, un libro en el cual está hablando, por ejemplo, del cine de la Hammer, el cine de terror, el cine de ciencia ficción, libros que por cierto aprovecho para
recomendar desde aquí a todos los oyentes que en estos momentos nos estén escuchando conversar, porque son muy interesantes, ya he dicho antes, están muy bien escritos y bueno, son un añadido absolutamente necesario a cualquier biblioteca acerca del cine o de la música también. Cuando usted está escribiendo uno de estos libros acerca del cine, por ejemplo, ¿cuál es su método de trabajo? Es decir, ¿cómo lleva a cabo la investigación, la escritura? ¿Hay algo algún método que usted sigue regularmente al escribir este tipo de libros? Sí, yo suelo... bueno, los libros, aunque son todos temas afines, suelen ser todos temas que me encargan. Suelen ser todos encargos, ¿no? Entonces los escribo con un plazo determinado. Hombre, si me retraso una semana no pasa nada, pero no más. Y además no me gusta retrasarme una semana. Yo escribo sobre todo sobre películas que he visto y me gusta más escribir sobre la Hammer, por ejemplo, sobre la Universal, que sobre un cineasta solo, porque escribo sobre pues eso, la Hammer, la Universal, el cine de ciencia ficción, estéticas o escuelas o productoras sobre las que tengo una idea de la obra en su conjunto. Entonces, procuro destacar las películas que a mí me parecen mejores, ¿no? Y suelo tenerlas, las vuelvo a ver, tomo notas, ¿no? Y luego, tras haber hecho la introducción, ¿no? Escribo sobre cada película, ¿no? Sobre pues esa emoción que me procura a mí el cine desde que, como ya digo, sentí lo que ahora se llama el síndrome de Stendhal, entre la secuencia de 3 lanceros bengalíes donde condecoran al caballo. Es decir, antes de ponerse realmente a escribir el libro, usted toma muchas notas, vuelve a ver las películas, busca información, hace un trabajo de documentación, ¿no? y de investigación antes de... Bueno, pero realmente... es que yo lo tengo en casa. Yo tengo muchísimas películas en mi casa y no sabría decir cuántas, pero varios miles. Y las tengo, aparte que me gusta mucho, yo leo mucho sobre cine, tengo muchos libros de cine, leo, sí, me documento, pero vamos, que no es ir a un sitio a documentarme, me documento sobre la marcha, según voy escribiendo, me gusta mucho que una película o referencia, una documentación, me lleve a otra documentación, me imagino que como toda la gente que se documenta, pero lo hago siempre a medida que voy escribiendo, no sobre la marcha, sobre la marcha, perdón, no previamente. Hay 3 libros, Javier, antes de terminar la conversación, que no quiero olvidar mencionar y me gustaría hablar específicamente sobre ellos, si le parece. Uno de ellos salió en el año 2009, hace ya 10 años, y se titula Vinilos Rock Español, ¿no? Entonces, creo que este es un libro interesante porque nos habla también de su pasión por la música. Entonces, antes de hablar sobre el libro, me gustaría pues que nos hablase un poco de sus intereses musicales, es decir, dónde nace su pasión por la música, qué tipo de música es la que a usted más le interesa. A mí, bueno, de joven me gustó mucho el rock and roll. Me gustó, yo nací prácticamente con el rock. Yo nací en el año 59 y el rock and roll nace en el 56, más o menos, ¿no? Prácticamente con el rock. Entonces, las primeras referencias mías culturales fueron Tintín, el cine y el rock and roll. El rock and roll, entonces, pop, digamos, ¿no? Los Bravos, los Brincos, los Beatles, ¿no? Esos fueron mis primeras referencias culturales y el rock and roll para mí fue más que una música, fue una manifestación externa de mi rebeldía, ¿no? Fue una manera de rebelarme. Fui hippie, fui freak, más que hippie urbano, ¿no? Y luego con la catarsis punk del 77 me hice rocker, descubrí la pureza del rock and roll seminal y me hice rocker. Me gustaba mucho Jim Vincent, me gustaba mucho, bueno, el rock and roll seminal, ya lo saben. En Tennessee me imagino, y en Nashville me imagino que sabrán más de eso que yo. Bueno, a ver, yo recuerdo, naciendo pues unas cuantas décadas después que usted,
Yo tuve más o menos, algo, me ocurrió algo semejante a lo que usted comenta, porque yo empecé a escuchar música a través de los Beatles, ¿no? Porque, bueno, mi padre es un gran coleccionista de libros y también de discos y tiene, pues no sé, unos 15.000 discos en su casa, ¿no? Y eso es una suerte para mí, porque me dio la oportunidad cuando era pequeño, pues de poder escuchar un montón de música de diferentes estilos y ver qué es lo que más me interesaba. Pero empecé con los Beatles, ¿no? Y a través de los Beatles, pues conocí a Elvis y a través de los Beatles pues conocí a Carl Perkins, que por cierto era de Jackson, Tennessee, desde donde estoy hablando yo. Y todos esos músicos de los que usted habla, Chuck Berry, Gene Vincent, Buddy Holly, etcétera, todo eso se canalizó a través de los Beatles. Que funcionaron para mí como catalizadores para conocer a ese rock seminal de los años 50 del que usted habla, y ya a partir de ahí pues el blues, el jazz, el country, ¿no? y cosas así. Entonces me encuentro muy, a pesar de que fue años después de lo que usted comenta, ¿no? Pues me encuentro pues muy identificado con lo que usted comenta. Y también creo que en España en los años 60, aunque muchas veces se olvida esto, se hizo muy buen rock pop, ¿no? Usted mencionó Los Brincos, Los Bravos, por supuesto. Lone Star, por ejemplo, es una grandísima banda de esa época de Barcelona. Y bueno, yo también tengo una gran pasión por ese rock primitivo del que usted habla. A todos ellos estaba dedicado ese libro de vinilo rock español. Era un libro sobre el rock español mientras se grabó en vinilo. Entonces sí, empezábamos por los pioneros españoles, y acabábamos por el rock layetano, Pau Riba, todos esos, y acabábamos en el, pues eso, cuando se dejó de grabar el vinilo, en el rock radical vasco. Era lo último. Empezábamos en los Bruno Lomas, en los primeros que tocaban una guitarra eléctrica, aquí en España, y eso. Y luego ya, curiosamente, porque el rock, como el fútbol poético, es un ardor juvenil, ¿no? Entonces, no se puede ser, como decía Rimbaud, no se puede ser serio con 17 años y no se puede ser un amante del rock and roll con 60 años que tengo yo, ¿no? Cuando empecé a envejecer, pero el rock and roll, y me sigue gustando, ¿eh? Por ejemplo, yo no escucho ahora a Jim Vincent porque he dejado de beber hace muchos años y yo tendría que beber para escuchar a Jim Vincent y cosas así, ¿no? Y bueno, lo escucho, pero vamos, ya no ejerzo exactamente, ya no ejerzo de rocker, ¿no? Pero yo he vestido por la calle de rocker, he sido rocker, vamos, de joven era rocker, ¿no? Y curiosamente me di cuenta, porque eso de los Rolling a mí no me parece serio, los viejos rockeros nunca mueren, los viejos rockeros mueren como todo el mundo, ¿no? Llegó un momento que me empezó a gustar el jazz. No lo entendía, y yo creo que es una evolución relativamente frecuente, que hay mucha gente que se pasa del rock. Yo conozco a varios amigos que se han pasado del rock al jazz. Yo no sé, cuando me gustaba el rock sinfónico, yo creo que es mucho más fácil pasar de una música compleja como la de Jethro Tull, como la de King Crimson, exacto, Yes, o Pink Floyd, ¿no? Cuando antes de ser comerciales, pasarse a John Coltrane, pongo por caso, ¿no? Que no llegas de repente y que te guste John Coltrane, porque son unas músicas, yo creo, no sé, que son para oídos muy hechos a una edición compleja, no es una canción sencilla que puedes cantar debajo de la ducha. ¿Por qué nos introducimos tantos por los Beatles en el rock and roll? Pues porque eran, como decíamos de John Ford, la grandeza de la sencillez, pero eran sencillos. Era, no sé, por lo mismo la gente que se iniciará en el jazz, pues con Louis Armstrong, con los clásicos de Nueva Orleans, que no con Miles Davis, ¿no? Y con cosas así, me imagino, no sé, o con el que les guste la música llamada clásica o sinfónica, o como se llame, que se iniciarán a lo mejor con los valses de Strauss y no con el pájaro de fuego de Stravinsky, me imagino. Sí, a mí me pasó algo semejante desde el punto de vista de que yo me empecé a interesar por el jazz, curiosamente a través del jazz vocal, ¿no? Es decir, el jazz de Billie Holiday, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Y bueno, también Bing Crosby, porque bueno, para mí Bing Crosby es un grandísimo cantante de jazz. La gente no lo conoce por ello, lo conoce sobre todo por, bueno, las canciones navideñas que se suelen escuchar cada año cuando llega diciembre, pero si uno realmente repasa la discografía de Bing Crosby, pues ve que hay mucho jazz y muy buen jazz en sus discos, en prácticamente todos y cada uno de sus discos, ¿no? Pero bueno, el caso es que el jazz vocal me introdujo en el mundo del jazz, por un lado, y después el swing también, la música de Benny Goodman,
Count Basie, Glenn Miller, gente así, pues me fue llevando a otros tipos de jazz más complejos, como los que usted menciona, ¿no? John Coltrane, Miles Davis, y después ya incluso algo del free jazz de Ornette Coleman y cosas así. En cuanto al libro específico de vinilos rock español, ¿por qué hablar solamente de discos de vinilo? ¿Por qué lo dejaron ahí? ¿Había que acotarlo o simplemente le dejó de interesar el rock español a partir del CD? No, es porque, bueno, era un encargo, ya digo, y es porque se trataba de reproducir las portadas. La premisa era esa, entonces se trataba de reproducir las portadas de los discos que eran especialmente llamativas, o nos creíamos que eran especiales, sí, eran especialmente, había, bueno, pues auténticas obras de arte, ¿no? Y como se trataba de reproducir las portadas, bueno, por eso, las portadas de los LPs. Los LPs donde se grababa el rock español. Que, por cierto, en los años 60 pocos LPs hubo dentro del rock español, desgraciadamente, porque se estilaba más publicar singles y EPs, ¿no? Y los discos de larga duración no eran tan típicos en España en los años 60. Sí, sí, los EPs, efectivamente. Había alguno, pero vamos, de los brincos, pero sí, tiene usted toda la razón, eran más frecuentes, pero bueno, también eran vinilos, y también eran portadas curiosas, y también se podían reproducir portadas, yo qué sé, los chicos con las chicas, de los bravos. Los brincos eran, no sé, había, no tenían por qué ser EPs, también valían los vinilos. Y era por eso, si a mí me lo encargan, gustoso, con mucho gusto, hubiera escrito la historia del rock español, desde sus orígenes hasta nuestros días. Pero bueno, era esa la premisa. Después hay otro libro de 4 años después que se titula No halagaron opiniones, y reconozco que ese es un libro que no he tenido en mis manos, pero me interesa mucho la descripción que he encontrado en internet acerca de él, porque usted en ese libro habla de escritores heterodoxos, de escritores quizá menos conocidos, malditos, ¿no? En cierto sentido, y a mí eso es un tema que me interesa mucho. De hecho, yo, dentro de mi investigación literaria que hago, aparte de dar clase en la universidad como parte de mi trabajo, pues participo en conferencias sobre literatura española y cuestiones así, y me interesan mucho esos escritores que han quedado pues en el en vez de la página de la historia, ¿no? Un poco más desconocidos, que no tuvieron el éxito de otros, que hoy se les ha olvidado, por ejemplo, escritores como Emilio Carrere, ¿no? En España, y bueno, muchos otros, ¿no? Escritores menos conocidos, ¿no? Entonces me interesa ese libro, y me gustaría que, si le parece, pues hablase un poco más acerca del contenido de ese libro titulado en el año 2014 No halagaron opiniones. Bueno, pues se trataba precisamente de eso. Decía Balzac que la prensa no se lee para informarse, sino que se lee para que a uno le halaguen su opinión, ¿no? Por eso es diferente el país del mundo, si hablamos de periódicos españoles. Entonces, a raíz de eso, yo, desde siempre, mis favoritos habían sido los malditos, los heterodoxos y alucinados, ¿no? Son los escritores, pues como decíamos hace un momento, marginados por la cultura que se bendice, por la cultura que se estudia en las universidades, ¿no? Yo me remontaba a los goliardos, ¿no? Que además los goliardos, a mi juicio, fueron los primeros malditos, porque la primera que imparte sus maldiciones es la Iglesia, ¿no? Y al principio la lírica cortés, que era una literatura maldita porque había que escribirle poemas a la Virgen. Y los primeros malditos pues fueron los goliardos, porque no escribían a la Virgen, sino que escribían a las tabernas. Cantaban a las tabernas y cantaban a las mozas de las tabernas, ¿no? Y sin embargo me permití, y por eso lo bonito que es escribir, yo me permití incluir entre los malditos a Abelardo y Eloísa, ¿no? Los grandes amantes, bueno, me imagino que habrá muchas plumas más doctas que la mía, y habrán dicho, ¿y este tío por qué incluye aquí a un escolástico de la talla de Abelardo, ¿no? Contra los malditos? Y yo digo, bueno, pues maldito, porque los amores por Eloísa le llevaron ni más ni menos que a que le castraran, y ya es suficiente maldición. Pero vamos, contándonos más, yo me refería a esos escritores que se han marginado, como por ejemplo fue el caso de Rimbaud, el maldito meridiano. Y Rimbaud, a mi juicio, era maldito, vamos, maldito no, a mi juicio, y el de Verlaine, que es el que calcula, por Verlaine, el que calcula el término, porque cuando la poesía está así, en líneas generales, con qué guapa es mi novia,
Rimbaud escribe un poema a sus hermanas que le quitan cuando le estaban despiojando. Es decir, la poesía que se alza en contra del canon, la literatura que se alza en contra del canon, no deliberadamente, porque nadie escribe mal contra el que te puede pagar, ¿no? Es, a mi juicio, la literatura maldita. Ya digo, los goliardos, algunos góticos anglosajones, los malditos franceses, la bohemia modernista secular madrileña, los colaboracionistas franceses, ¿no? Céline, por ejemplo, que es uno de los grandes escritores del siglo XX, en Francia no, vamos, es imposible que se le haga un homenaje, ¿no? Por su colaboración, claro, también por su colaboración con el régimen de Vichy, ¿no? A toda esta literatura que a mí es la que me conmueve. Es, no sé, la poesía bendita, los poetas cursis con sordina, pues a mí me interesa mucho menos, vamos, no me interesa, no sé, ya sabemos que todos que, no sé, que a Antonio Machado le dolía España, pero a mí no me interesa ni Antonio Machado, ni Pablo Neruda, ni Miguel Hernández, a mí me interesan, pues, Emilio Carrere, a mí me interesa otros poetas. Yo siempre diferencio entre literatura bendita y literatura maldita. Bendita la que se estudia en las universidades, aunque no, porque, por ejemplo, grandes malditos fueron Poe, ¿no? Pero en su momento, ahora sí, ahora se estudia, ¿no? Porque cuando se escribe al margen del canon, es muy probable que abras un camino, que abras un nuevo camino. Baudelaire, ahora toda la poesía del siglo XX, dicen los poetas que tiene uno de sus pilares una referencia, de sus referencias en Baudelaire. Pero cuando Baudelaire escribe Las flores del mal, le abren un proceso judicial, vamos. O sea, que la literatura maldita, precisamente por ser maldita, es por no atenerse al canon, por escribir en contra del canon, por hacerse en contra del canon, muchas veces, como en el caso de Poe y de Baudelaire, pues abre un nuevo camino. Y esos son ejemplos meridianos, vamos. Sí, pasa un poco con Whitman aquí en los Estados Unidos o con Lovecraft incluso, de quien hablábamos anteriormente. Sí, Lovecraft sí, pero vamos, yo no sé si Whitman, yo no lo sé, pero yo no creo que Whitman sea un maldito, yo creo que Whitman no lo sé. Lovecraft probablemente. No, me refería un poco a que quizá a Whitman se le aprecia un poco más ahora de lo que se le apreció en su momento, ¿no? Cuando estaba intentando, o Cummings, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que estaban intentando abrir nuevos caminos que no se estaban hollando anteriormente y, bueno, quizás no se comprendieron tanto en su momento como ahora, pues sí entran dentro del canon de la literatura en las universidades estadounidenses, pero que quizá ahora tienen más reconocimiento que antes, ¿no? En todo caso, yo pienso, Javier, que el canon literario o el canon cultural en general no es más que la institucionalización de la literatura, ¿no? Desde el punto de vista de que, claro, esa institucionalización tiene que ver con cuestiones políticas también y sobre todo, ¿no? Con cuestiones políticas. Es decir, antes usted mencionaba a Alberti, y yo pienso que, por ejemplo, Alberti es uno de esos escritores que hoy prácticamente en las universidades y en los institutos en España prácticamente ni se menciona, ¿no? Pero anteriormente sí. Entonces, claro, el canon va cambiando y en muchos casos, como el canon es la institucionalización de la literatura o de la cultura, pues hay gente que se queda fuera, que se sale de la foto, pues por diferentes razones, que en muchos casos tienen más que ver con la política que con la propia literatura, ¿no? Sí, yo no sé, vamos, no sé si Alberti, pero vamos, Alberti tiene calles. A lo mejor ahora mismo no se le estudia, pero tiene calles y tiene lo que decíamos antes bueno, que no sé, y Alberti tiene poemas dedicados a Stalin, camarada Stalin, y cosas así, y tiene, no sé, una cosa que si se dijera desde otra perspectiva y desde otro, que ahí está. Y Miguel Hernández tiene las estaciones del metro, a lo mejor no se le estudia en concreto, se ha superado, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo creo, sí, a lo mejor cambia, claro. De hecho, ahora a los que sí se estudia desde luego es a Baudelaire y a Poe, y en su momento fueron grandes malditos, ¿no? Yo creo, no sé, yo en ese periodo es realmente la centuria decimonónica es una edad de oro de la literatura estadounidense, ¿no? Pero yo creo que ahí los benditos, ¿quiénes eran? Hawthorne, Melville, exacto, pero no, y porque Poe prácticamente muere de la paliza que le dan en una taberna o algo así, o a resultas, no muere delirado, le rechazan la obra, escribe alcoholizado, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso existe una
una atracción tan grande en la bohemia madrileña, gente como Carrere, por ejemplo, gente como Alejandro Sawa, que tienen tanta adoración por Verlaine, ¿no? Uno de los libros de Emilio Carrere se titula La Copa de Verlaine, precisamente. Sí. Y bueno, ha escrito, por ejemplo, Carrere escribió una multitud de artículos acerca de Edgar Allan Poe. Uno de ellos precisamente sobre lo que usted comenta de la muerte, de las últimas horas, a veces también romantizadas un poco, ¿no? de la vida de Poe, pero sí, desde luego, a lo que me refería con lo de Alberti es como el hecho de que, por ejemplo, usted dice que ahora Poe sí que se le estudia, pero anteriormente no. Y entonces hay autores que a veces entran en el canon, después desaparecen del canon, después vuelven a entrar, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo diría que tiene que ver con la politización de lo que es el canon, ¿no? Porque tiene que ver con el contexto histórico, con el momento político y con quienes decidan, ¿no? Quién es el canon dentro de las universidades. Claro, se decide, claro, quienes decidan qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que estudiar, qué es lo que hay que bendecir, qué es lo que hay que alabar, claro, eso se decide, no surge esporádicamente, como sí que surge la maldición, ¿no? Como sí que surge el que escribe en contra de eso, insisto, ¿no? Porque es muy difícil que alguien quiera escribir la cultura, si no, la cultura, no solo la literatura, si no está subvencionada, no puede existir, ¿no? Porque no, aquí, por lo menos en España, en Europa no da dinero, ¿no? Y entonces es muy difícil que alguien escriba en contra, y ha sido siempre así, o la ha pagado el Estado o la Iglesia, ¿no? Y entonces era muy difícil escribir en contra de lo que dictaba la Iglesia, que es la que elabora el primer índice de libros prohibidos, ¿no? Donde por supuesto incluyen no solo a Sade, ¿no? Sino incluyen a Descartes y cosas así, ¿no? A todos los que a ellos les parece inoportuno, ¿no? O al Lazarillo de Tormes, ¿no? A la literatura picaresca. Era muy difícil escribir en contra de la Iglesia porque si no te subvencionaban, te podías morir de hambre. Como ¿por qué el Prado es el Prado? Pues porque pertenece a las colecciones reales toda la obra, porque era muy difícil pintar si no te lo encargaba un rey o un duque o algo. Sí, y por eso a mí me parece tan sorprendente el caso de Cervantes, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que se mofó de la Iglesia todo lo que pudo a lo largo de su carrera literaria y consiguió salirse con la suya, pero quizá fue porque tenía un ingenio tan privilegiado, lo hacía de una manera tan magnífica y tan inteligente que incluso los censores pues lo dejaban pasar, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido la cantidad de invectivas antirreligiosas o contra la Iglesia que se encuentran en las obras de Cervantes, desde la Numancia hasta el Quijote hasta el Persiles, y Cervantes pues parece ser que, bueno, por la Inquisición no sufrió por otras cuestiones, pero no por la Inquisición necesariamente. Sí. Bueno, ya ha sido un soldado, ¿eh? Pero tampoco eso no tiene nada que ver, sí, porque otros están. Sí, pero efectivamente no sé, sería el ingenio, claro. Sí, probablemente sería el ingenio. El hambre agudiza el ingenio, ¿no? Por eso me interesa a mí libros como este, No halagaron opiniones, que prometo buscar y leer, porque todos los libros que tienen que ver con esa literatura maldita, con esa literatura olvidada, con esa literatura que se ha ido desvaneciendo a lo largo de la historia y que yo creo que en muchos casos es muy interesante recuperar. No recuperar por recuperar cualquier cosa porque sea desconocida es importante, pero sí hay que recuperar ciertas obras que no tienen importancia, pero que todavía tienen vigencia y que hay que ir descubriendo. Yo creo que, bueno, lo sabré con toda seguridad cuando tenga la oportunidad de leerlo, pero creo que ese libro suyo, No halagaron opiniones, pues va por ese camino. Y finalmente, si viajamos a un par de años atrás, hasta el año 2017, volvemos al cine, porque tiene usted un libro acerca de la filmografía de David Lynch, que es un director que a mí siempre me ha interesado, pese a que reconozco que tiene ciertas obras que son difíciles de digerir. Eso por lo menos desde un punto de vista de un espectador que quiera pues, ver una película simplemente para pasar el tiempo. Ese no es el tipo de cine que te va a entregar David Lynch, y entonces me parece, bueno, a mí personalmente uno de los cineastas de las últimas décadas más interesante. De nuevo, no descubro nada, ni soy original diciendo eso, pero sí que es un cineasta que a mí me ha interesado. Y el libro se titula David Lynch, el onirismo de la modernidad. No sé si este libro fue un encargo también, pero en todo caso, ¿por qué le interesa a usted la obra de David Lynch?
Sí, sí, fue un encargo, también fue un encargo. Y bueno, me interesa, pues precisamente por eso. De David Lynch me llama mucho la atención que es un cineasta, como decía usted, eh, que no es un cineasta comercial. Y para nada, nunca, como mucho pudo ser comercial el Hombre Elefante, y tampoco lo fue mucho, porque era una película para muchas audiencias muy desagradable, ¿no? Pero como mucho. Por lo demás, Dune es un fracaso, su gran fracaso comercial, ¿no? Y sin embargo me ha llamado mucho la atención que siempre distribuía sus películas en el circuito comercial, en el mismo circuito que Steven Spielberg, ¿no? Y hubo películas las que parecían menos comerciales, como Terciopelo Azul, que sin embargo sí debieron de resultar bueno, productivas para sus impulsores, para sus productores, porque él siguió rodando, él mismo ha dado por acabada su filmografía, y siguió rodando y siguió siendo un cineasta con presupuestos del cine de autor, porque no es un cineasta no comercial, insisto, hace cine de autor, y cine de autor sugerente, un onirismo infrecuente en el Hollywood actual, ¿no? Y que lo distribuía como pues, por los mismos canales que Steven Spielberg y los cineastas más comerciales. Eso a mí me llama mucho la atención, porque luego hay películas que son un auténtico delirio, que a mí me interesa mucho, como Terciopelo Azul, y no digamos ya en Twin Peaks, que inaugura la nueva narrativa televisiva, todo eso que todo lo que viene después se inaugura con Twin Peaks. Yo creo que hay un antes y un después de Twin Peaks en lo que se refiere a las series televisivas. Marca, sí, un antes y un después, la peripecia de Laura Palmer. A mí me parece muy interesante esa serie Twin Peaks. Yo recuerdo que en España la difundió Telecinco en su momento, cuando estaba todavía empezando esa cadena privada. Y después la volví a ver, por supuesto, a lo largo de los años, en la versión original en inglés. Y una cosa que me sorprende mucho de Twin Peaks es que es una obra, y esto creo que es algo que ocurre bastante en el cine de David Lynch. No sé qué es lo que pensará usted de esto, pero Lynch presenta esta obra como una obra convencional. Es decir, yo recuerdo que el eslogan o lo que se utilizaba para vender la serie era quién mató a Laura Palmer, ¿no? Y entonces la idea, eso es bastante convencional, es decir, saber quién es el asesino, es el típico suspense, ¿no? De las películas de suspense y de asesinatos y tal igual. Pero después uno ve la película y o la serie, y lo que menos importa es quién mató a Laura Palmer. Es decir, lo que más importa es la concepción visual de David Lynch, la concepción narrativa de David Lynch, y lo que usted decía antes de romper totalmente los convencionalismos. Es decir, se presenta como algo convencional, algo que no es en absoluto convencional. Sí, y que sin embargo, bueno, sienta cátedra, por así decirlo, porque sienta las bases, los fundamentos yo diría, de toda la nueva televisión, la nueva narrativa televisiva que viene después. Yo diría que hay influencias de Twin Peaks hasta en estas series que usan tanto ahora como Breaking Bad y todas estas. Uh-huh. Ese ambiente, antes no sé, las series que se veían antes no tenían nada que ver. Yo qué sé, Las calles de San Francisco, todas esas, nada que ver. Hay una nueva, con Twin Peaks empieza una nueva narrativa televisiva, directamente. Y realmente le parece que el elemento onírico, como aparece en el título del libro, es quizá el elemento primordial en el cine de Lynch. El onirismo horadando la realidad. Yo creo que sí, porque si no, como de repente cómo se aparece, hombre, sí, que aparezca una oreja entre el Terciopelo Azul rodeada de hormigas, pero todo lo demás, todo lo que le sugiere la oreja, sí puede aparecer una oreja en la escena de un crimen, sin duda alguna, claro. Pero todo lo que sucede además, a todo lo que nos lleva, a todo ese mundo, a todo ese... A mí me parece sí, como cierto onirismo, como cierta, no sé, subversión de la realidad, que yo creo que sí, que es onírico. Otra faceta que quizá yo conozco menos de su actividad profesional como escritor tiene que ver con su faceta como novelista, ¿no? Tiene usted varias novelas publicadas y bueno, estoy en estos momentos leyendo una de ellas, pero no he tenido la oportunidad
de terminarla a tiempo para esta conversación, pero simplemente me gustaría saber, usted dijo antes que le parecía, no sé si entendí bien, que le parecía más difícil escribir ficción que escribir estos libros de divulgación, ¿no? No, me cuesta más publicarlos. Me cuesta mucho más publicar ficciones que los libros de divulgación. Los libros de divulgación, al fin y al cabo, son todos encargo. Todos encargo. Me llama un editor, mi amigo ya me conoce, sabe mis afinidades y eso, y me llaman, me los pagan más. Y las novelas, pues me es mucho más difícil publicarlas. Y luego tienen menos, sinceramente, se venden menos, interesan menos, no sé por qué será, si lo supiera procuraría enmendarlo, pero es eso, no sé por qué será. Y además es desalentador porque las primeras, ¿no? Que yo me di a conocer como novelista antes que como nada, probablemente. Bueno, publiqué novelas antes que libros de divulgación, ¿no? Y bueno, pues las primeras relativamente fácil me fue publicarlas, además en editoriales serias, en editoriales de prestigio, como Alfaguara, Mondadori y todo eso, que son novelas que yo considero mucho, no sé, inferiores a las que después, con posterioridad, me ha sido mucho más difícil mover y es desalentador, sinceramente. ¿Se lee menos literatura en España ahora que quizá 50 años atrás? ¿O simplemente es que hay cierto tipo de novelas comerciales hasta la saciedad que venden mucho y eso prácticamente acapara todo el espectro lector? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Usted tiene alguna idea sobre ese tema? Se lee menos, porque yo empecé a publicar hace 30 años. Y eran tiradas de 4.000 ejemplares o así. Ahora no sé si eran a tanto ¿no? Y hace desde luego 50 eran tiradas de 20.000 ejemplares y se vendían, de casi todo lo que se publicaba, un par de ediciones. Y ahora son tiradas mucho más reducidas, a lo mejor de 2.000, de 3.000 ejemplares. Y hombre, se leen menos porque hay muchas más cosas, ¿no? Las series, yo qué sé. Hay la ficción viene básicamente por las series, por el streaming, también se va menos. Se ve más cine, pero no se ve cine en las salas. Se ve cine en los ordenadores, en pantallas domésticas, por así llamarlo, ¿no? Y la ficción, pues igual, aunque se sigue leyendo, pero no tanto como se leía, yo creo, vamos, sin duda. Hay mucha más oferta, muchas más plataformas y sobre todo mucha más opción de que una persona decida cuándo, cómo y qué quiere ver algo, ¿no? Porque claro, evidentemente cuando yo era pequeño no había más que 3 canales de televisión en Galicia, ¿no? La televisión de Galicia y los 2 canales de la televisión española, y entonces claro, uno tenía que ver más o menos lo que ponían, ¿no? La radio era lo mismo, había varias emisoras de radio, pero no existían los podcasts, no existía internet, y entonces claro, yo creo que ahora hay mucha más variedad, y esto nos da un montón, muchas más oportunidades, ¿no? Para elegir qué es lo que queremos ver y cuándo, o leer o escuchar y cuándo, pero claro, hay un aluvión de ofertas que hace pues la selección mucho más difícil en cierto sentido, ¿no? Y quizá por eso yo ahora veo que, por ejemplo, la gente y mis alumnos, sobre todo en la universidad, pues eso de escuchar un disco completo ya es algo que no se estila ya, ¿no? Es decir, escucha una canción de aquí, otra canción de allá, pero escucharse un Sgt. Pepper's de principio a final o un Dark Side of the Moon de principio a final parece que ya no es tan típico como lo solía ser antes, ¿no? Probablemente sí, se hacen playlists, ¿no? Y algo así que se dice. Probablemente sí, pues es por eso, han cambiado los tiempos. Y para ir terminando, porque evidentemente llevamos hablando ya más de hora y media y bueno, para mí es realmente interesante y yo seguiría pues horas y horas, pero evidentemente usted seguramente tiene otras cosas que hacer. Pero lo que sí me gustaría, ya que estamos hablando de cómo han cambiado las cosas, ¿no? A lo largo de las décadas hasta llegar al momento actual, sin tampoco intentar romantizar, ¿no? El pasado como siempre ser mejor que el presente, ¿no? Pero usted dejó entrever, ¿no? Al principio de nuestra conversación, si no me equivoco, que el Hollywood actual pues le interesa menos que el Hollywood clásico. ¿Me equivoco en esto? Sí, totalmente. Acierto usted totalmente. A mí el Hollywood actual no me interesa nada. El Hollywood del adoctrinamiento, de los remakes, de las segundas versiones, ya estas versiones en imagen real de
de las antiguas películas en dibujos animados es la prueba irrefutable de su adoctrinamiento. A mí me gusta mucho, mucho, mucho el Hollywood clásico, el Hollywood de los años 30, el Hollywood de los años 40. A mí me gusta el Hollywood que va desde los comienzos del cine sonoro, desde los labores del sonoro, hasta la Inquisición macartista. Yo creo que con el gran Hollywood, con todo ese cine negro que todavía se admira tanto, acaba la Inquisición macartista, porque se crea tal clima de delación que, bueno, que se dejan, no sé, se dejan de escribir guiones con tranquilidad, se pierde la libertad, y la libertad es muy necesaria para escribir, ¿no? Decía Orson Welles que la izquierda en Hollywood se traicionó por defender sus piscinas, y eso es cierto, sus piscinas en Beverly Hills, ¿no? Pero vamos, luego hubo un cine sí, que pareció despuntar con la generación de Scorsese ya en los años 60, 70, primeros 70, 60, perdón, finales, últimos 60, primeros 70, que despuntó. Pero vamos, el cine actual americano es rarísimo que haya una película comercial que me interese. Sí me interesa el cine de autor americano actual. Me interesó mucho Jim Jarmusch. El cine de autor. El cine americano me gusta, el Hollywood clásico. Las uvas de la ira me gusta a mí. Las uvas de la ira, que además es una novela excepcional de John Steinbeck, y yo recuerdo haber visto la película de John Ford. Magnífica película de John Ford. Porque mire usted que es difícil adaptar al cine una novela tan larga y tan compleja, y que tanto tenía que ver con el presente en esos momentos, ¿no? Como Las uvas de la ira. Pero cómo lo hizo John Ford, con un lirismo, como usted dijo antes, excepcional. Y yo recuerdo haber visto la película de John Ford antes de leer la novela de Steinbeck. Y la verdad es que son obras que más o menos yo diría que me interesaron al mismo nivel, ¿no? Tanto la película como la novela. Y eso es difícil porque cuando hay una novela muy buena como esa, es difícil hacer una muy, muy buena adaptación cinematográfica, pero lo consiguió en ese caso John Ford. Por eso era John Ford. Por eso de ahí su genialidad, de ahí su maestría. Pero no es algo contraintuitivo el pensar que en esa época, ¿no? La época de los años 30, 40, con todo el sistema de estudios que había en Hollywood, donde las decisiones no siempre las podía tomar el director, donde había, pues se imponían a ciertos actores y tal y cual. De ese sistema de estudio que en principio parece tan difícil trabajar dentro de ese tipo de sistema, ¿cómo se explica que hayan salido películas que son, bueno, referentes para el resto de la historia del cine? Probablemente porque las películas malas que se hicieron entonces, que también se harían, no han llegado hasta nosotros. El tiempo lo pone todo en su sitio, el tiempo lo tamiza todo, el tiempo lo selecciona todo. Y lo ponen todo en su sitio, y ya digo, ya han llegado hasta nosotros, pues eso, Las uvas de la ira, han llegado hasta nosotros lo mejor del cine americano clásico. Lo otro no es clásico, lo otro se ha olvidado. Probablemente dentro de 50 años dirán que también se hacían buenas películas en nuestra época, que sin duda se hacen, ¿eh? Todas las temporadas hay alguna película estadounidense que me interesa, comercial, pero una o dos, ¿no? Y dentro de 50 años dirán, era bueno el cine de esta época, porque habrán llegado hasta ellos, pues se habrán olvidado de todas las tonterías esas de la Liga de los Hombres, no, la Liga de la Justicia y todas esas cosas, que como tan directo dice Scorsese, no tiene nada que ver con el cine. Sí, totalmente de acuerdo con eso, y además a mí me da la sensación de que en muchas de las películas actuales priman otros elementos, ¿no? Dentro del cine comercial de Hollywood, que no son necesariamente el guión, que no es necesariamente la historia, porque se ha hablado mucho de películas, sobre todo estas películas que tienen que ver con sagas de superhéroes que son de diverso tipo y tal y cual, pero al final es casi prácticamente, cuando no son remakes ya explícitos, ¿no? Segundas partes o revisiones de algo que ya se hizo hace 30 años, cuando no es eso, al final acaba siendo una película que tiene más o menos el mismo tipo de guión, que va creando una historia para acabar en una batalla, ¿no? Y a mí eso me sorprende mucho, porque desde luego da una idea de que el Hollywood actual pues está bastante, no digo acabado, pero sí me parece que está falto de ideas. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo de una película de la que yo esperaba mucho más, que es esta nueva versión que se hizo de Alicia, ¿no? de la historia del libro
de Lewis Carroll, ¿no? Que bueno, es una obra, creo que de Tim Burton, ¿no? Sí. Y a mí me sorprende en esa película que, siendo tan reputado como es Tim Burton y habiendo hecho películas que a mí me interesan y me parecen interesantes y me gustan, hacer de Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo una película de acción, cuando es uno de los libros de la literatura inglesa que menos acción tienen, bueno, es casi un sacrilegio para mí, la verdad. Sí, para muchos, pero bueno. Han escuchado un nuevo episodio del En vez de la página aquí en el canal de YouTube Antón GF y también en Diálogos Transatlánticos. Nuestro invitado de hoy ha sido Javier Memba, a quien damos las gracias. Ha sido un verdadero placer, Javier, hablar con usted durante, bueno, pues más de hora y media y nada, le invito a volver aquí a los micrófonos de el En vez de la página cuando usted así lo desee. Muy bien, muchas gracias, cuando ustedes quieran. Y a todos los oyentes les recuerdo que, bueno, cualquier libro escrito por Javier Memba, ya sean sus novelas, ya sean sus libros de divulgación sobre música, sobre cine, sobre literatura, tienen un interés innegable y yo lo recomiendo desde aquí, desde el En vez de la página. Programa que podrán escuchar en Antón GF, el canal de YouTube. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee. El año es 2019, mío es el copyright de este podcast y espero que estén ahí al otro lado la próxima vez que nos encontremos para seguir hablando de temas que nos interesan como el cine, la literatura y muchas otras cuestiones. Hasta la próxima y muchas gracias.